De lindo. Qué difícil cuando uno tiene que devolver, ¿eh? Pero bueno, divino, gracias, muchas gracias. Ahí está. Paulino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué placer, María Laura, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Buen muy bien. viernes. Muy lindo lo de Mónica. Lo de Mónica, Lo de Paula. Exactamente, la rebauticé. Sí. Vos sabés que me quedé pensando en 2 o 3 temas que estuviste sobrevolando en la mesa. Sí. Y da la impresión que estamos en un momento bisagra de discusiones sobre lo ético, lo no ético, sobre si el fin justifica los medios o no, y sobre si Argentina va a una economía bimonetaria o en su defecto al final del camino una economía dolarizada. ¿En este momento decís? Sí, yo creo que estamos empezando ese debate. Francamente, ¿eh? Hoy el ministro Caputo en la bolsa ahí en Córdoba dijo, sería bueno que alguien pueda ir, depositar $5.000 en una cuenta y después con la tarjeta de débitos en dólares comprar en el supermercado y así nos beneficiaríamos todos. Pero yo creo que al final del camino eso es la dolarización. Claro. A ver, o un sistema bimonetario, ¿no? Un sistema bimonetario, correcto. bimonetario. Por eso digo, las dos cosas. Bueno, por ahí al final del camino es la dolarización. Sí, entiendo y se está tendiendo a eso. Yo Es así. creo particularmente, porque la explicación después, fíjate cómo... Primero dijeron, bueno, van a tener topes, van a tener límites. Entonces dijeron, bueno, 50 millones de pesos, no más que eso. Claro, pero es por mes. Con lo cual, si es por mes, son efectivamente 600 millones de pesos por año. No sé realmente, porque estamos todos tratando de entender, recién estábamos hablando con los invitados sobre cada caso particular, no sé en qué caso se va a necesitar leyes. ¿En qué de todo esto, digamos, se van a necesitar? Está claro que para pequeños consumos no. Pero... La ley penal cambiaria sigue vigente. Claro, por eso. Si un juez interviene, está vigente. Por eso te lo digo. Vos lo que haces es no notificar. Está bien, es cierto, es un paso adelante. Por supuesto que es mucho más práctico, es mucho menos engorroso. Hay algunos capítulos, varios, de los cuales la mayoría termina abrevando en un enorme consenso respecto a que es muy favorable. Por ejemplo, no informar la compra-venta de autos usados, como ocurría. Salieron las cámaras que nuclean a las... sí, recién hablábamos con el concesionario de autos usados. Pero él nos dijo, cuando yo le pregunté, ¿te llamó alguien? Ya preguntando precio. Teniendo en cuenta que además lo dio el ejemplo Caputo, ¿no? El de los autos usados y todo lo que había que presentar. El concesionario, el vendedor y el comprador es un montón. Y me dijo, no, hay que ver. La gente todavía tiene miedo de qué es lo que va a pasar con esto, cuándo se va a implementar, qué cosas se necesita una ley. Para cada medida se necesita confianza. Yo con mi Acelere Natural intentaba... esto está por pasar, van a vender un montón de autos usados. Bueno, de hecho fue, para ser justos, en abril, un mes récord de venta de autos usados. De autos 0 kilómetros. Sí, y de autos usados también. Pero más de 0 kilómetros. De autos usados está mucho más parado. Es cierto. ¿Por qué autos 0 kilómetros? Porque hay crédito para autos 0 kilómetros. Sí. Es distinto, el banco te presta o armás un plan. Sí, me queda la duda ahí, pero no importa. No, porque... pero todo esto lo estuve investigando porque te juro que hoy fue el programa de los autos. Desde los autos de Castillo hasta los autos usados. Lo de Castillo, por ejemplo, llegó tarde a destiempo porque hubiera estado dentro de un año y no tendría problema. Lo de Castillo es increíble. No, si hubiera tenido problema, tenía 150 o 160 testaferros. Una locura, una gama de sociedades, de empresas. ¿Cuántos habrá, Paulino? Me preguntaba yo hoy. ¿Cuántos tipos habrá que tienen? Me daba el ejemplo el pelado Trebuch de Insaurralde, pero no de Insaurralde por él, por todos los que rodean la cuestión Insaurralde, o los pichirilos, digo yo. ¿Cuántos habrá que tienen todo esto? Sí, ¿no? Viste que siempre se dice, bueno, qué sé yo, no quiero poner nombres específicos, pero en un barrio cerrado, el que vos quieras, siempre identificás al artista, identificás al político, identificás al periodista. Y al lavador. Al conocido. No, y después hay un montón de otras personas. ¿Y qué hacen? Bueno, se supone que son todas personas nobles, probas, incorruptibles, empresarios muy exitosos, ¿no es cierto?, que tienen una buena calidad de vida o que heredaron. Bueno, ahí también están efectivamente los, si vos querés, en este caso, Castillo de la Vida. Sí, ahí también están, pero están en muchos lados. Castillo es conocido, pero después están los otros que no son conocidos, como bien marcabas vos, María. Claro, y además están en Puerto Madero, ¿te acordás? Los departamentos vacíos, propiedad, vaya a saber de quién, nos acordamos todos de Daniel Muñoz, o sea que hay lavadores,
no es solo en la salada, sino también en narcotráfico, también en la trata, también lavadores de la corrupción, por eso daba esos ejemplos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, en un ratito nos vamos a meter en el capítulo internacional, lo que está generando Trump en su alrededor, que finalmente son definiciones que han impactado de lleno en la Unión Europea a propósito de poner un arancel extraordinario del 50% a los productos que importe Estados Unidos desde la Unión Europea. Eso movió mucho los mercados, todas las bolsas hacia abajo. También en Estados Unidos hay allí, a partir del 1 de junio sería, yo creo que abre una ventana de negociación imaginaria Trump, como en tantos otros casos, pero la situación es cada vez más compleja, y más bisagra, más límite. Sí, vos sabés que yo planteé la cosa como la estás planteando vos y me bajaron el tema los especialistas que estaban acá, desde Nacho Liberador hasta Federico Aurelio, diciéndome, ya vimos que este es el modo de negociación de Trump, sí, subirlo, con mucha intensidad, irse hasta... Está bien, pero vos estás devaluando la palabra de Trump, porque Nacho Liberador y Federico Aurelio te estaban diciendo, bueno, esta es una mentira piadosa. No, ya sabemos que es el modo de negociar para conseguir cosas a cambio. En algún momento te vas a cruzar con alguien que te va a decir, bueno, hacelo. Claro. China, de hecho lo hizo. ¿China qué hizo? Hacelo. Sí, hizo, claro, lo dejó. Y entonces tuvo que retrotraer decisiones. No sé cuánto la palabra de Trump va a durar, la verdad. Pero... Ese es el tema, ¿se entiende? Porque, por ejemplo, el capítulo Harvard, yo estaba mirando, sé que a vos te importa y mucho porque tiene que ver con las universidades y demás. Tiene que ver con la diversidad de los estudiantes en el mundo, y a mí todo lo que sea diversidad, también de nacionalidades, me parece interesante. Correcto. En ese contexto, ¿por qué Trump dice que en 72 horas deben cesar en el Harvard de admitir y por lo tanto de tener en su casa de altos estudios estudiantes extranjeros, sí, que hay como 9.000. Bueno, está en una guerra con Harvard, porque él quiere meterse en Harvard, que es una universidad autónoma. Pero efectivamente lo quiere hacer porque dice que participaron en marchas antisemitas, defendiendo a Palestina en contra de Israel. Sí. Entonces, yo simplemente sigo este renglón. Sí. ¿Es por eso? ¿Son todos los que van a pagar los platos rotos por algunos que movilizaron o que se manifestaron? ¿Por qué es una medida tan lineal respecto al resto? Por otra parte... No, espera, estuve investigando desde que él viene amenazando a las universidades en Estados Unidos y los amenaza a todas. Y también les pide a otras, además de Harvard, por más que no sea tan público, porque no es la guerra tan pública, pide información sobre estudiantes y sobre estudiantes extranjeros. La cuestión es así, te guste o no te guste, todos tienen posibilidad de manifestarse. Son manifestaciones pro-palestinas las que él cuestiona desde el punto de vista antisemita, manifestaciones a favor de los que están los refugiados en Gaza, etcétera, etcétera. Y él lo que intenta es que cualquiera que se manifieste pro-Palestina, cualquier estudiante no esté en el país. A la mayoría son americanos igual, no son extranjeros. Eso es lo raro. Te lo digo porque por cuestiones personales me he pasado muchos días en Boston en los últimos 5 años y de verdad, cuando vos ves las manifestaciones que están y que existen, así como hay manifestaciones de estudiantes que han apoyado a Ucrania, la mayor parte no son extranjeros, son americanos. O sea, lo que está planteando Trump es una guerra a los propios estudiantes americanos y su manera de ver la política. Porque no le gusta. Porque no le gusta, por autoritario, digamos. Bueno, entonces, este es el tema, digamos. Es que es así. En el fondo está subyacente esto. Vos sabés que Bukele estableció una ley mordaza el fin de semana y encarceló incluso a algunas personas. Tiene que ver con una ley que tiene anclaje en algo que determinó Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua en 2020, en plena pandemia, donde encarceló a muchos titulares de distintas ONG. Hay todo un planteo en el mundo, me da la impresión, sobre este revisionismo que se hace respecto a las ideas. Yo no sé si está en crisis la democracia, si está en crisis el valor de Occidente, el valor del liberalismo. Yo desconozco cuánto hay. Ahora, liberalismo no es. Liberalismo es... No. Ser liberal significa tener libertades de expresarte en el sentido que vos quieras, del modo que vos quieras, siempre y cuando no atentes contra un tercero, por supuesto, o no restrinjas derechos de tercero. Ahora, no, porque, a ver, sos liberal en economía, en política, en general, sos liberal.
liberal, si no, no sos liberal. Yo me acuerdo de tiempos de la dictadura, donde uno veía era chica yo, pero lo tengo muy presente, de cómo algunas de las personas que participaban de la dictadura en un cargo alto se autodenominaban liberales, ¿no? Eso no es ser liberal. Ser liberal es de verdad ser liberal, liberal en ideas, o sea, poder convivir con el resto de las ideas. Esto... A ver, ¿Trump, vos decís que se autodenomina liberal? No, pero quiero decir, pero hay tanto enamoramiento con algunas cosas, ¿no? Desde lo simbólico en la Argentina y en muchos lugares, que bien vale la pena poder empezar a hacer este desglose. Yo te agradezco particularmente porque sé que tenés un apetito especial, María Laura, por estos temas. Igual es que a mí me parece que hay pocos liberales, digamos... No sé si hay pocos, pero que un liberal de verdad es un liberal en general y en particular y en todos los temas, no es selectivo. No es selectivo. Me encanta esa palabra, me encanta. Respecto a lo de Harvard, la universidad lo que está buscando ahora, a través de una presentación que hizo judicial, es la suspensión de esta cautelar para la revocación del programa de intercambio ordenado por el Departamento de Seguridad Nacional. Dejar de darle plata. Esa es la presión más grande que está haciendo. Una presión es dejarle de dar plata. La otra presión es, a través del Departamento de Seguridad Nacional, invalidar el programa de intercambio que tiene la universidad con múltiples universidades de distintos puntos del mundo, que es lo que hace que ese flujo de estudiantes justamente fluya. Sí, es más, es una política, digamos, casi el ADN de Estados Unidos. Tienen cupos para distintos tipos de extranjeros y la intención, además de ser liberal la intención y de que haya muchas nacionalidades, ellos les dan becas a los estudiantes que quieren estar en sus universidades y que tienen realmente muchas posibilidades intelectuales de estarlo, con altos coeficientes mentales, digamos, no sé, no es que están porque nacieron en Ucrania, sino porque son grandes estudiantes ucranianos y por lo tanto tienen programas o tienen becas o tienen media beca. Hay muchísimo que hacer para poder entrar a una universidad americana. Tenés examen realmente tenés que mostrar que sabés, que te interesa, que sos un gran estudiante, que tenés altos promedios. Por lo tanto, lo que se está buscando siempre, entiendo, es subir el nivel de las universidades americanas y subir el nivel de los Estados Unidos en general. Va contra una política que tiene infinidad de años y además lo que intenta es desalentar a todos los que hacen donaciones, porque las universidades, al ser autónomas, también reciben muchas donaciones. Definitivamente. Incluso de gente que ha estudiado y se ha recibido y que quiere devolverle a la universidad y que hoy es millonaria, ¿no? Correcto, definitivamente. Bueno, en Harvard estudiaron muchos argentinos también, vale la pena decir. Ahí también hemos incorporado materia gris que después se ha utilizado aquí en la Argentina. Bueno, no sé si no sigue siendo profesor Sturzenegger, ¿no? Por ejemplo, digo, porque... Es que no sé, porque pero estuvo ahí, correcto. Sí, es un lugar muy importante. Lo mismo hay otras universidades. Yo creo que lo tomó a Harvard, que se mantiene con mucha autonomía, lo tomó de enemigo Trump. Mientras tanto, hablaste de Ucrania 2 o 3 veces. Han iniciado el mayor intercambio de prisioneros de guerra hasta la fecha. Ucrania, Rusia, hoy también esto está pasando en el mundo. Y también hablando de Gaza y hablando de las protestas que se generaron allí y uno de los motivos que esgrimió Trump para estas restricciones y estas decisiones sobre Harvard por los estudiantes pro-palestinos es que hubo 60 muertos en las últimas 24 horas y 100 camiones humanitarios entraron al enclave. La ONU está distribuyendo a esta hora harina, alimentos para bebés y suministros médicos. Dice al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud, en este caso, que hay casi 2.100.000 personas que están en riesgo inminente de muerte. En este contexto es que Europa está discutiendo la política de Israel, los ataques, aunque en todos los casos condenan, por cierto, porque eso es algo que no podemos soslayar, todo lo que sucedió el 7 de octubre, cuando se produjo ese ataque criminal que todavía tiene a israelíes como rehenes en esa franja de Gaza tomada mayoritariamente por un grupo terrorista como Hamas. Pero ahí hay gente también que no está pudiendo alimentarse, que no está pudiendo abastecerse, que no está pudiendo llevar adelante una vida. En el medio todo lo que ya conocemos. Perdón, mi cabeza quedó con las universidades y con las universidades en general, no con Harvard, porque pensaba y me acordé y asocié inmediatamente lo que pasó con la UBA y pienso que ojalá que los distintos cambios de época, los distintos
Trump de la vida, en fin, no puedan contra ese lugar que simboliza para todo el mundo el conocimiento. En la Argentina, por suerte, también simboliza el conocimiento y es importantísima la ascendencia social a través del conocimiento y de la universidad. Pero me pareció muy pertinente, perdón que te vuelvo para atrás, me pareció muy pertinente que traigas el tema, porque creo que es un tema que nos importa mucho y que tenemos que estar muy atentos, porque los gobiernos pasan, ¿viste? Pero las universidades son instituciones, qué sé yo, instituciones para siempre, ¿no? Sí, no se van. Y no invalida que vos y yo reclamemos auditorías, que la gestión de los recursos públicos sea lo eficaz y eficiente. Acá en la Argentina, claro. Allá estábamos hablando de otro tipo de instituciones. Otro tipo de instituciones y otro tipo de mecanismos. Sí. Acá también están las privadas, acá también están las autónomas, etcétera. En cualquiera de los casos, María Laura, siempre es un placer porque es un intercambio saludable sobre ideas. Me dejaste un montón de ideas dando vuelta, me abriste un montón de ventanas. No sé cuál. Abro una y me abrís otra. Todo el fin de semana para procesarla. Y bueno, buen programa. Lo mismo digo. Buen programa. Y por un café pronto. Dale. Nos reencontramos. Nos ponemos en marcha.